Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos aquí a estos espacios míos en las redes sociales. Me da muchísimo gusto poderlos recibir esta mañana de lunes en la que les tengo una entrevista exclusiva, una entrevista con un economista cubano en la isla eh, que pues va a un poco a hablar cuál es acerca del impacto de estas nuevas medidas del régimen cubano. Ya saben que el régimen cubano ha subido la luz, ha subido la electricidad, ha subido el agua, ha subido los transportes, ha subido absolutamente todo y según dicen, es para pues eliminar subsidios. ¿Qué va a traer esto? ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de políticas? Bueno, para eso, en el día de hoy vamos a tener, les decía, una entrevista exclusiva con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, un gran economista cubano, que nos va a explicar un poco cuál es la lógica detrás de todo esto y qué es lo que se espera. Y no es nada bueno. Para que tengan una idea, Ángel Pita me decía que, entre otras cosas, se van a incrementar los impuestos en los próximos meses y lo que vamos a ver es muchísima más miseria. Y además, todo muy explicado a nivel científico. Quiero que vean cómo presentó la televisión cubana estas medidas que son punitivas contra el pueblo de la isla. Buenos días, y es que nuevas medidas enfocadas en la reducción del déficit presupuestario y estimular el ahorro de energía comenzarán a implementarse en el país. Una de las disposiciones aplica incrementos de la tarifa de electricidad en un 25% para clientes que superen el consumo de 500 kilowatts, hora mensuales. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas han destacado que la modificación de la tarifa vigente a partir del 1 de marzo persigue contener las demandas y con ello así reducir las curvas de consumo. Bueno, ese, en un lenguaje un poco enrevesado, lo que nos está diciendo básicamente es que quiere que la gente gaste menos electricidad. Eso básicamente es lo que está diciendo esta mujer. Yo le pregunté, no solo por la electricidad, sino por todo el precio de los combustibles, todo lo que ha subido a Ángel Rodríguez Pita, y él, bueno, estas fueron sus declaraciones. Hay que decir, Mario, que el gobierno no va a lograr sus objetivos con la medida. Evidentemente, estos aumentos de precios y tarifas a los productos que llegan a través de la canasta familiar normada, evidentemente van a causar malestar dentro de la sociedad y va a disminuir el acceso al consumo de los sectores más vulnerables de la población. Y le preguntaba también al economista, y como pueden ver, la entrevista está previamente grabada y esto ha sido así debido a las terribles condiciones en las que están las conexiones en Cuba, prácticamente imposible sostener una conversación y pues esta fue la manera en que pudimos hacer la entrevista. Yo le preguntaba también al economista que si cree que logren los objetivos del gobierno de reducir este déficit, ya escucharon que no, y cuál será el impacto en la población más vulnerable. Evidentemente, el impacto negativo será muchísimo. La disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos más vulnerables que hoy perciben salarios o estipendios prácticamente, si se puede decir, los jubilados que apenas alcanzan para alimentarse, evidentemente se avisora una crisis alimentaria profunda en esos sectores. Sectores como los ancianos, como las madres solteras, y estas no van a tener cómo sostener sus hogares, donde en la mayoría de las ocasiones conviven con familiares de la tercera edad. Evidentemente, el país se acerca a una crisis alimentaria profunda en los próximos meses. Le preguntaba también a este economista acerca de las medidas que van a tomar contra las pequeñas empresas privadas. ¿Qué consecuencias puede traer esto? El gobierno ha estado anunciando que va a implementar medidas contra la empresa privada. ¿Qué consecuencias directas puede tener esto en la economía? Evidentemente, Mario, el gobierno cubano se ha quedado sin capacidad para gestionar sus gastos corrientes y por eso necesita subir los impuestos, necesita subir las tasas, necesita subir los tipos, las escalas y demás para poder generar ingresos al presupuesto del Estado. Y ojo con esto porque en los próximos meses se avisora una nueva ley del sistema tributario y para el segundo semestre parece ser que saldrá la nueva ley de seguridad social. Todo esto
en la lógica de disminuir evidentemente el gasto público social, ojo con esto, el gasto público social, que no es lo mismo que el gasto público no social que sostiene la burocracia política. Entonces, se avisora un incremento de los impuestos para el sector privado cubano. Un incremento de los tipos, de las escalas, de las tasas y demás sobre el sector privado traerá consigo, evidentemente, menos personas invirtiendo, como les decía. Pero cuando existen menores personas invirtiendo, entonces hay menor oferta dentro del mercado. Y eso se traduce entonces con menos alimentos para la sociedad. Y ojo, porque la mayoría de los alimentos que hoy consume la sociedad cubana provienen de las importaciones. El gobierno también intenta frenar los procesos de importación de las micro, pequeñas y medianas empresas y por ello, entonces, habrá como consecuencia una crisis sostenida de la oferta de alimentos a la sociedad cubana. Se espera un agravamiento de la situación y veremos qué pasa, qué medidas entonces tomará el gobierno cubano para paliar dicha crisis. Y es evidente, Mario, es evidente que esas medidas no son para nada positivas, porque el gobierno incrementará los impuestos sobre el sector privado para sostenerse. Eso hará que cada vez existan menos emprendedores dentro del escenario local, menos personas dispuestas a invertir y por tanto el esfuerzo de los que quedan será mayor. Y a eso se le llama esfuerzo fiscal. Es decir, el esfuerzo fiscal será mayor porque cada vez serán menores las personas que estén invirtiendo dentro del sector privado y por tanto se irá aumentando los impuestos de manera gradual. Se habla incluso de un impuesto especial sobre las ventas. Esto será barbárico dentro del escenario cubano. Veremos cómo termina la situación al cierre del 2024, que será un año sin duda muy difícil para la sociedad cubana. Entonces, yo creo que queda muy claro lo que está diciendo el economista. Este tipo de medidas que está tomando el gobierno no son medidas que van a sacar al país de la crisis, al contrario, lo van a hundir todavía más porque sí, menos alimentos, por supuesto, los precios van a subir muchísimo, todo se va a encarecer. Y una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar, la devaluación del peso cubano, el poder adquisitivo de los trabajadores cubanos? Quiero leer algunos comentarios antes de seguir con la entrevista con el economista Ángel Rodríguez Pita desde Cuba. Estoy diciendo, este es un economista cubano excelente que además tiene la valentía de hablar, de decir directamente lo que está pasando. Bueno, Mario, y el parol de los de enero que cumplimos un año, ese es el problema. Si todo el mundo está enfocado en el parol y nadie quiere hablar de la situación de Cuba. No, no, señor. Ya les he explicado 500 veces, toda Cuba no cabe en un parol. O sea, no cabe en el parol humanitario. Y las próximas medidas que pudieran venir de este acuerdo entre republicanos o demócratas pudieran incluso cortar todos estos programas. Entonces, escapar no va a ser la opción. Entonces, que sigan apretando para que sigan aguantando, dice Clara Chong. Ya la miseria está hace rato, estamos peor que los miserables de Víctor Hugo, dice Ana Gloria. Cada vez que inventan algo es para hundir más al país, simplemente no hay economía, por mucho que suban los precios, no resolverán nada, el peso cubano no sirve para nada. A mí me molesta tener que pagar tantos impuestos y que esos impuestos no se utilicen para lo que se tienen que invertir, y ni hablar de los basureros, dice Patricia González. No tienen vergüenza pidiéndole sacrificios al pueblo, mientras el hijo de Marrero está de vacaciones en España. Es una buena... gracias por este comentario, Alexis, porque es real. Mientras ellos le piden al pueblo, ajustense los cinturones, sus hijos, el hijo de Mariela Castro también se la pasa en Italia, disfrutando por allá. Mariela acaba de adquirir una nueva mansión, según varios reportes de la prensa independiente. Entonces, acaban de construir una piscina en plena pandemia, Mariela Castro. Entonces, para que tengan idea de cómo viven esta élite que vive en otro universo, vive en otro universo. Yo le preguntaba al economista Ángel Rodríguez qué medidas pudiera él recomendarle al régimen cubano para que cambie la situación. Y esto fue lo que me dijo. Me diría, ¿qué medida tomaría? Bueno, aquí es bastante difícil ahora mismo tomar medidas porque tendrías que convertirte en un sastre para la economía cubana, pero además de eso, hay graves situaciones hoy en día dentro del esquema. Hay que desenredar mucha madeja y es muy difícil tratar la economía con ciertos valores, con ciertos principios, la economía cubana me refiero,
porque está totalmente deformada estructuralmente y las concepciones realmente son o han resultado, vamos a decir, en su aplicación bastante malas y han generado otras situaciones, han empeorado la situación existente crítica que ya venía sosteniéndose. Sí creo que hay cuestiones medulares que se pudieran ir tomando en cuenta ahora mismo, como la liberación del control de las divisas por el sistema bancario. Creo que hay que poner a circular las monedas extranjeras dentro del escenario cubano para equilibrar el mercado. Esa sería una de las cuestiones. Dejar de controlar toda la economía cubana, disminuir las tasas, los tipos, reducir el papel del Estado, reducir la carga fiscal que hoy realmente es excesiva y que sostiene a esa burocracia, ir eliminando gradualmente el gasto público no social que sostiene a esa burocracia política, pero además hay que privatizar determinados servicios que hoy son insostenibles. No hay mayor desigualdad que tratar a todos por igual. Ese sería el principio sobre el cual hay que trabajar hoy en día. No hay mayor desigualdad que tratar a todos por igual, dice el economista, y habla de privatización de determinados sectores, habla de liderar las fuerzas productivas para que la gente de verdad pueda hacer sus negocios, que pueda invertir. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿hasta cuándo el apartheid con los cubanos? El régimen podría permitirle a los cubanos dentro de la isla invertir, podría permitirle a los cubanos americanos invertir. Nada de eso pasa. Nada de eso pasa a no ser determinados y muy contados personajes a los que les dan acceso a los mercados. ¿Por qué? Porque quieren mantener el control a toda costa y la represión se incrementa cada día más. Y finalmente le pregunté al economista Ángel Rodríguez qué qué va a pasar con el peso cubano. La pregunta que todos nos hacemos, ¿hasta cuándo va a llegar la devaluación del peso frente al dólar? Esto fue lo que me dijo. El aumento de la inflación, la devaluación del peso, te diré que en los últimos días se ha estancado la economía, como lo vemos. Si no ha ocurrido un proceso acelerado más allá de los 250 pesos por cada dólar americano, llega a 260, por momento el euro a 270, pero no sube aún más. Y eso se debe a un estancamiento de la economía cubana y a un déficit dentro del esquema inflacionario de efectivo. Y ojo con esto porque podemos estar camino a una slumflación. Es decir, podemos llegar a tener determinados productos dentro del mercado cubano. Sí, podemos tener una oferta, pero ojo, no vamos a tener quien pueda consumir esa oferta porque los precios van a estar elevados, pero por otro lado no va a haber efectivo para adquirir esos productos. Yo creo mucho en los principios de la economía social de mercado. Creo en los valores humanistas. Creo que hay que trabajar en base a ello. Creo que el gobierno cubano debe caminar hacia esos valores, hacia la promoción de esos valores dentro de la economía cubana. Y poner en valor también nuevas formas, nuevas maneras de hacer. Y creo que las nuevas prácticas evidentemente nos llevarán a mejores resultados o a distintos resultados de los que tenemos actualmente. Pero sí creo que nos van a llevar evidentemente a mejores resultados porque los resultados actuales son pésimos para cualquier economía del mundo. Por tanto, necesitamos avanzar en el desarrollo del país y en el bienestar social. Bueno, quiero compartir con todos ustedes algunos de los comentarios que veo aquí en las redes. Dice Orlando, soy de los que piensa que dado el panorama tétrico que se vio actualmente y peor aún el que se avecina, muy pronto Cuba vivirá un nuevo estallido social. Orlando, esto lo he escuchado varias veces. Tienen al pueblo loco mientras ellos viven como millonarios. Es así, viven como millonarios. Los ñames que dirigen este país ven la economía como una ciencia exacta. Gilberto responde al economista, un sastre sin tela ni hilo, ya esto se derrumbó. Y para finales de año les aseguro que empiezan las MIPYMES de combustible controladas por sus hijos y nietos. Patricia González, claro que sí, la verdad es que todo el mundo no se puede ir. Y es verdad, o los 11 millones que ya queda menos, no se pueden ir todos. No sé hasta cuándo quieren seguir con los ojos vendados. No hay manera de arreglar esto. Cualquier medida que tomen es como poner parche nuevo en ropa vieja. La historia se repite. Más miseria para los menos favorecidos, que somos la mayoría. Mario, esa es la esperanza del cubano, el parol. Ya esto no da más. Todo está súper caro.
Aquí come el que su familiar le mande dinero. Yo respeto la opinión de cada especialista, pero al menos yo no veo otra solución que no sea un cambio de sistema. Marlene, definitivamente no hay otra solución que no sea un cambio de sistema. Al menos lo que hemos visto desde que llegó Raúl Castro al poder, y ya estamos hablando de hace 15 años, eh, 15, sí, 15 años, no vemos absolutamente ningún resultado en las reformas que quiere el régimen. El régimen ha intentado reformarse y ninguna reforma le ha salido. Ninguna le ha salido. Recuerden en el año 2008, cuando Raúl Castro le prometía a los cubanos que todos podrían tomarse un vasito de leche. ¿Ustedes recuerdan eso? Yo me acuerdo como si fuera hoy. ¿Ha pasado cuántos años desde entonces? ¿Alguien se puede tomar un vasito de leche en Cuba fuera de lo normado? No. O recuerden cuando Canel hace 3 años decía que tendrían viandas por doquier y que la carne de cerdo aumentaría su producción de una manera tremenda y que las medidas que habían tomado en la agricultura iban a revolucionar el campo cubano. ¿Qué hay? No hay nada. Una mano de plátano que regalan como estímulo. Una mano de plátano que regalan como estímulo por trabajar en el Texas. Esta es la dura y la cruda realidad del pueblo cubano y aquí, por supuesto, se la vamos a seguir contando. Gracias a todos por el apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí, por suscribirse a mi página en Facebook, a mi canal en YouTube y por compartir este video. Nos vemos a las 2:30 para hablar con los abogados de Gallardo Law Firm. Vamos a hablar de inmigración a las 2:30 y luego, por supuesto, nos veremos a las 5 en el programa habitual. Un fuerte abrazo para todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos para de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.